Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Inge. A ver, y me estaban pidiendo una tutoría. No sé quién se va a conectar, entonces, bueno. ¿Qué me dicen entonces ustedes? Tenía una duda, Inge, del cálculo de la altura normal. De la altura Ajá, normal. para un cauce. No. ¿Qué? Estaba en el tema de cuando creamos, eh, cuando hacíamos el diseño de un tanque disipador, se podía sacar la altura normal con la fórmula de Manning, pero usted nos daba de dato y no tenía muy claro de cómo utilizar esa fórmula. A ver, déjame abrirla. Tú me dices acerca de... Listo, tú me dices acerca de la altura normal. Sí, sí, Inge, justo eso. A ver, ¿qué duda tienes acerca de la altura normal? No sabía muy bien cómo sacarle, porque como en el ejercicio que hicimos le teníamos de no tenía muy claro de eso, de la altura normal. Estaba revisando el video y como que solo le dimos una pasadita por encima. A ver, claro, le dimos por encima porque eso es materia de, de hidráulica general. Pero en esencia, tú para el diseño de un canal normalmente vas a utilizar la ecuación de Manning, que es velocidad es igual a 1 sobre el coeficiente de Manning por el radio hidráulico a la 2 tercios y por la gradiente de energía a la 1 medio, de donde el radio hidráulico es área sobre perímetro, ¿no es cierto? La gradiente de energía es la pendiente del canal. ¿Ya? El coeficiente Manning depende del material del canal. Y la velocidad ya es la relación, podríamos ponerle el caudal, que normalmente es un dato sobre el área, que es la misma área que tenemos acá. Ya. Entonces, esta área, si hablamos que es un canal rectangular, que normalmente va a ser así porque le vamos a hacer un muro aquí, ¿no es cierto? Algo más o menos así. Entonces, funciona como un canal rectangular. Entonces, esta área va a ser la longitud del vertedero, que sería el ancho, ¿Ya? por la altura del agua, que sería la altura, podemos llamarle de sub n, la altura normal del agua en el río. Mm, Y el perímetro sería la longitud del vertedero más dos veces de sub n, ¿no es cierto? ya. Ese D sub N, ¿dónde estaría ubicado? En el gráfico. La altura que quieres buscar, pues. Ah, ya, 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 ya. Si este es el río, esta es la altura normal de sub n, Ah, ok, ¿sí? Entonces, la longitud del vertedero es un dato. La pendiente la conoces porque ya conoces cómo se desarrolla el canal. ya. Entonces, sí. Y el Manning también lo conoces porque sabes que el canal va a ser de hormigón, va a ser de cobertura vegetal o de lo que sea. El caudal lo vas a conocer y aquí tienes nuevamente área y perímetro. Entonces tienes una ecuación en función de una incógnita y con eso ya puedes determinar la altura normal. Ya. ¿Está Entonces, claro ahí? sí, ahora sí. Entonces, en esencia es el cálculo de un canal simple. Quieres saber cuáles son las características de un canal simple. Y que como te digo es materia de hidráulica general, por eso lo pasamos un poco rápido. Ya, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? A los que se han ido
uniendo, me estaban preguntando acerca de las características de la altura normal, cómo se la determina. Entonces, ¿qué me dice? Y yo tengo una pregunta. Claro. Respecto a lo del resalto hidráulico, yo tengo anotado en algún punto que existe también el D1 y el D2, que es Ajá. la altura y la altura conjugada. Pero también existe un D2' y D1', y eso no lo entendí muy bien a qué se refiere. En esencia, nosotros tenemos el D1, que es la altura contraída justo donde se acaba la zona de flujo supercrítico. D sub 2, que para este gráfico viene a ser la altura conjugada, o sea que mediante la ecuación de D2 sobre D1 es igual a un medio de la raíz, etcétera, etcétera, se lo obtiene. Y después tenemos la altura normal, que es la altura del río bajo condiciones normales, que se calcula cuando no tendríamos la afectación del azul vertedero. Y D1', que en este caso D1' viene a ser la altura que se genera ya de manera, podríamos decirle desplazada, más bien dicho, cuando se desplaza el resalto hidráulico. Entonces, esta D1' no la vamos a calcular, porque ya se vuelve muy difícil de calcular, pero en esencia, esto es lo que genera que se vuelve un problema tener este tipo de resaltos, porque no sabemos cómo calcularla, no sabemos qué tan lejos se va a generar este D1'. Entonces, por eso se genera una complicación y por eso es que nosotros buscamos que el resalto hidráulico se dé de la manera adecuada, que es esta de aquí, en donde la altura normal se iguala con la altura conjugada. Sabemos el valor de la altura contraída, sabemos el valor de la altura conjugada, sabemos el valor de la altura normal y de esa forma yo puedo determinar exactamente cuál es la longitud del resalto. ¿Sí está claro? Sí, que muchas gracias. ¿Qué más Y me dicen? ¿Qué me cuentan? disculpe, hoy otra preguntita que no Ajá. lo tengo acá. ¿Cómo le determina la diferencia de altura para el colchón disipador cuando no se cumple que D2 es igual a DN? La altura es un proceso iterativo, como lo hicimos en el ejercicio. Entonces, en esencia, nosotros generamos un pequeño estanque, ¿sí? En donde llegamos a igualar las dos alturas, o sea que es igual en la parte superior. Entonces, si por ejemplo la altura conjugada me da 3 metros y la altura normal me da 2,50, yo tendría que empezar probando con una profundidad de 50 centímetros. Entonces, obviamente, ¿qué pasa cuando yo le bajo 50 centímetros? Aquí yo tengo más altura que va a caer el agua, entonces aquí voy a tener un D1 más bajito, que va a ser menor. Y por ende la velocidad se incrementa, el número de flujos se incrementa y probablemente aquí hay una variación en la altura conjugada. Entonces, por eso les decía, hay que ir haciendo iteraciones con el valor de la profundidad de. Profe, ¿y es 5 centímetros lo aceptado entre las diferencias? Sí, yo les decía que nosotros nos vamos a quedar con que sean similares hasta con una diferencia de 5 centímetros. Y para trabajar con el diámetro, digamos que nos sale con un 0,68, siempre tenemos que aproximar al próximo diámetro comercial. O sea, trabajamos ya en la sustitución con el diámetro comercial. Pero ¿a qué te refieres del diámetro comercial? O Verás sea, que por aquí hay ejemplo, flujo libre, ¿no? sí, o sea, por ejemplo, es que ya haciendo la iteración del diámetro versus F, en un caso me daba que el diámetro era de 0,68, pero con la aproximación para hacerle con el diámetro comercial, que era un diámetro que sí se puede encontrar a la venta, ya
si me alejaba más del valor que debía darme de 5 centímetros. Ahí Claro. las iteraciones me fallaban. Entonces ahí tienen que ¿No? decidir con cuál utilizar, ¿no? Si es que es 68 centímetros del diámetro original, tal vez el comercial sea de 70, ¿sí? Tal vez sea de 75, no sé, tendríamos que ver cuáles son las condiciones. Ya, profe. Entonces, en esos casos sí tenemos que irnos por el comercial. Nosotros ya por lo que estamos en una materia que tiene un componente teórico, normalmente yo les puedo pedir que calculen el diámetro exacto, pero ya en la realidad nos basamos en lo que es comercial. Entonces siempre hay que tratar de trabajar con diámetros comerciales. Claro que nosotros, como estamos desde un punto de vista teórico, sí habría que tener en consideración que vamos probablemente a solicitar el diámetro exacto. ¿Sí está claro? Sí, profe, gracias. ¿Qué más me dice? Tengan en cuenta los temas que irían para el examen. Sería prácticamente unidad 4 que era estructuras especiales. Entonces teníamos sifones invertidos como el punto principal. De ahí del otro les diría puente canales casi nada y vertedero circular también es muy bajito. De la unidad 5 de disipación y protección puede ir lo que es disipadores, el golpe de ariete y el control de inundaciones. De la unidad 6 prácticamente no vimos mayor cosa, entonces podríamos decir que no la consideramos. Entonces quedarían estas dos unidades, las 6 y 7 para el examen final. Que normalmente a veces nos dicen que el examen final puede ser de toda la materia, ¿no? Pero veamos qué se decide en función de eso. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Yo tengo otra pregunta, profe. Ujú. En el trampolín disipador, el delta Y nos da como dato para igualar ya la longitud máxima. El delta Y, pues normalmente nosotros tendríamos que definirlo, ¿no? ¿Y ese es con iteraciones igual o...? No, no. ¿Qué pasa con cuando nosotros analizamos el trampolín disipador? Decimos que tenemos un esquema basado más en meras recomendaciones. Entonces, este valor de delta Z o delta Y, porque nosotros definimos un eje Y vertical, pues lo tendremos que definir en función de qué tan lejos queremos que caiga el chorro. Pero ya en la realidad también influye en dónde está el nivel del agua realmente, dónde va a caer el chorro, ¿no? Y obviamente hasta dónde puedo llegar con la altura de mi proyecto, porque si el nivel está por aquí, tampoco es que puedo hacerme un mega, una mega estructura solo para generar un delta Y. Entonces, en esencia, se empiezan a generar ya decisiones prácticas. Realmente hasta dónde puedo llegar. Entonces, desde nuestro punto de vista teórico, tendríamos que tomarlo con coherencia. Recuerden que delta Y nunca puede llegar a ser cero, porque cuando se convierte en cero, esto deja de funcionar como un salto y en realidad se empieza a generar un pequeño resalto hidráulico ahí que no va a cumplir las mismas funciones de disipación de energía. O sea, eso está mal a criterio de, al momento de que le reemplazamos del valor, está ya a criterio. Exacto, criterio y a la factibilidad de hacerlo ya en la realidad, ¿no? Mm, ya, profe, gracias. ¿Sí está claro ahí? Sí, profe, gracias. ¿Qué otras dudas tienen? ¿Qué me dicen? Cuando la altura conjugada es menor que la altura normal, ¿qué criterios usa? O la altura conjugada. Si tenemos algo así. Esta parte no está tan bonita, pero sí. Me dices que la altura conjugada
sería la que tenemos aquí. Pongámosle como de 2, de 1. Es menor a la altura normal. Sí, Ahí es donde se puede generar que se ahogue el trampolín. Para nuestro punto de vista, yo lo que les diría es, en este caso, vamos a diseñar un estanque disipador que en esencia no va a ser un estanque, sino vendría a ser una especie de grada. Podríamos solicitar esto simplemente desde el punto de vista teórico, ¿no? Para que se igualen los dos niveles. Pero ya desde el punto de vista práctico, realmente se puede dejarlo así, siempre y cuando se cuiden que no se acumulen los sedimentos que decíamos que si se acumulan aquí, va a ser muy difícil de que salgan por sus propios medios. Entonces, en esencia, este es un caso que no le consideramos peligroso, no le consideramos crítico, pero desde el punto de vista teórico podríamos hablar de que generamos un levantamiento en cambio de la plataforma para que se igualen estos dos valores. ¿Sí está claro ahí? sí, gracias. Y en la realidad deja de ser un estanque. ¿Por qué? Porque el otro caso es crítico, porque en el caso de que se genere el empuje y se desplace el resalto hidráulico, hay el riesgo de socavación, y ese riesgo de socavación es bastante problemático. ¿Qué me dicen? ¿Alguna otra duda? ¿Qué me dicen? No Inge, tenemos muchos temas, ¿no? Así que disculpe, aprovechen este examen. Ajá. para, para ejercicios que tengan que ver con el golpe de ariete sería básicamente determinar el espesor de la tubería, ¿no? Ok. El golpe de ariete. Pues, a ver, podríamos hablar del golpe de ariete y determinar las características del golpe de ariete, como son las sobrepresiones máximas, H sub A, que podría ser en función de la ecuación de Allievi, o la ecuación de Michaud, la ecuación de la teoría inelástica de Johnson, etcétera, etcétera, para comprobar los valores de la sobrepresión. Y después podríamos decir el espesor, se puede determinar con eso, claro, ¿no? El espesor, recuerden, T era igual a presión por diámetro sobre 2 veces el esfuerzo admisible. Entonces tenemos presión por diámetro sobre esfuerzo admisible. Esta presión de aquí podría verse incrementada por la sobrepresión de golpe de ariete. Entonces ahí tendríamos nosotros que determinar un espesor que resista. Entonces por ese lado se podría generar un enfoque de golpe de ariete. Yeah. ¿Qué más me dicen? Inge, disculpe, ¿y el esfuerzo permisible del material, de dónde obtenemos ese valor? El esfuerzo permisible, pues, del tipo de material. Si es que es acero, el del acero, si es que es PVC, el del PVC. Eso sí, no hay mucha ciencia para irnos. Lo que sí recuerden que el esfuerzo admisible normalmente va a ser el esfuerzo de fluencia sobre el factor de seguridad o el esfuerzo de rotura sobre el factor de seguridad. Ya considerando el factor de seguridad en esta parte de aquí. Entonces ahí sí no hay mucho a dónde irse, ¿no? Yo les diré, resiste 2.400 kilos por centímetro cuadrado, resiste 800 kilos por centímetro cuadrado, lo que sea. ¿Qué más me dicen? ¿Qué más dudas tienen? ¿No tienen más Y una dudas? pregunta. Ajá. Para la parte de sifones invertidos, lo que hacemos, iteramos el diámetro.
y nos dijo que era un método preferible. Entonces, le hacemos nosotros así, si es que no pone un ejercicio de sifones invertidos, nosotros le iteramos por donde nosotros queramos, o va a pedirnos específicamente si es el diámetro, o el otro que era, si iteramos el F, creo que iteramos H, ¿El qué? ¿se entendió? Es que dijo que habíamos hecho dos métodos. Entonces dijo que era método preferible al iterar los diámetros. Entonces mi pregunta es que si nos va a pedir, o sea, que iteremos los diámetros o iteramos lo otro. O sea, lo que les suelo pedir es cuál es el diámetro que se trabajaría y cuál es el espesor que se trabajaría en un sifón invertido, ¿no? Entonces, la opción de iterar diámetros, si recuerdan, yo les dije, podemos ir viendo cómo van las pérdidas, ¿no es cierto? Por un lado, versus eh, el valor de diferencia de niveles que tendríamos como máximo. Y habría que trabajar en función del diámetro comercial también, ¿no? Entonces, sí, realmente la idea ahí es como mejor se organicen, pero para definir el diámetro comercial útil. Pero en ese es uno de los casos en que yo les podría preguntar cuál es el diámetro exacto necesario para que funcione el sistema de manera ideal y después cuál sería el diámetro comercial más aproximado que podríamos utilizar. Ah, ya dije, gracias. Entonces, sí, en eso sí no se complique mucho. Normalmente no les voy a pedir hagan de esta forma, pero sí cuál sería la respuesta correcta. ¿Qué más me dice? Inge, disculpe, cuando estábamos haciendo ejercicios de los sifones invertidos, dijo algo, creo, si le bajamos el diámetro, las pérdidas van a ser menores. Claro, si le bajamos el diámetro a un sifón invertido, las pérdidas van a ser menores. Si le aumentamos el diámetro, perdón. Entonces, para un sifón y para cualquier estructura, si nosotros aumentamos diámetro, entonces las pérdidas disminuyen. Lo mismo, la velocidad también disminuye. ¿Sí está claro? ¿Por dónde iba tu pregunta? Sí, Inge, sí, sí, eso mismo. Gracias. Sí, por ahí va tu pregunta. Sí, Inge. Chévere, de ahí. ¿Qué más me dicen? No se olviden que cuando variamos el diámetro también disminuyen las pérdidas si es que aumentamos el diámetro. Y en el sifón invertido generaríamos digamos que este es el sifón, entonces la línea de energía podría quedar muy alta. Normalmente lo aceptable son 5 metros de diferencia, esto cuando estamos sirviendo sistemas de agua potable, por ejemplo. ¿Qué otras dudas tienen? ¿Qué me dicen? Entonces, en ejercicios estaríamos hablando como posibilidades y sifones invertidos, lo que son disipadores de energía, lo que es golpe de ariete. Entonces, no es que hay demasiadas opciones. Inge, pero si nos pone disipador de energía, ¿sería también con diseño de la SU o no? Eh, bueno, en la SUT realmente no les pondría ahorita. Podría ser sobre el disipador de energía con ciertas características. Podrían hacer uno que otro cálculo, sí, eso sí. Eh, Vamos a ver luego, como ya hemos estado viendo, que la subvertedero y el disipador de energía son componentes de las captaciones laterales y también en algunos casos de las captaciones de rejilla de fondo. Entonces,
cuando hablemos de ese tema, sí podemos tener ya la combinación de varios elementos, ¿no? Como sería un azul vertedero, un disipador de energía, la rejilla, etcétera, etcétera. Pero para la unidad que estamos ahorita, que sería la unidad 4 y 5, solo hablaríamos de lo que es el disipador propiamente dicho. ¿Sí está claro ahí? Sí, porque igual sí es medio larguito por las iteraciones, entonces, también por eso. Bueno, normalmente el disipador, el estanque disipador con unas 3 iteraciones ya debería estar ajustándose. ¿Qué otras dudas tienen? Pregunten. En el tanque disipador lo que buscamos es que la altura conjugada y la altura normal se igualen. La altura conjugada y la altura normal se igualen en la parte superior. Ya, ya. Mm. Sí, esa es la parte vital, que se igualen, porque ya cuando se igualan, se deja de producir esos esfuerzos que están unos hacia un lado y otros hacia el otro, entonces de esa forma tenemos mejor comportamiento, ya se igualan las dos alturas y no se generan los problemas de los que hemos hablado, el resalto ahogado o el resalto desplazado. Ya, gracias. ¿Qué más me dice? Ya no hay más dudas, entonces. Creo que no hay. Bueno, entonces si no hay dudas, podemos quedar ahí. Para mañana nos veríamos a las 9. Primero la parte teórica, ¿no es cierto? Tendrán 13 minutos y la parte práctica después. Va a ser un ejercicio en donde tendrán, estoy definiendo más o menos 40 minutos podría ser. Entonces, si no hay más dudas, quedemos ahí. Por favor, Shakira, puedes armar el informe de la tutoría, por favor, a que me lo envíes. Sí. Listo, entonces que les vaya Dije, bien. Estudien. una última cosa, tal vez. ¿Sí? No sé si habrá como que nos dé un poquito más de tiempo que en los otros exámenes, porque suele faltar tiempo a la mayoría de compañeros, y ello incluido. Bueno, ahí sí, a veces les doy hasta el doble de tiempo, igual les sigue faltando tiempo a algunos, entonces también es un poquito crítico. Tiene que ponerse también un poco del lado de nosotros los profesores, ¿no? En esencia, y es una de las formas que tenemos para controlar que no exista demasiada copia, digo demasiada porque yo sé cómo se organizan y se vuelve complejo estar controlando. Entonces, tampoco, tengo que buscar un equilibrio entre un tiempo que sea suficiente, pero que no sea, que no permita la copia, ¿no? Créanme que es bastante complejo definir eso. Entonces, por eso yo sé que a ratos tratamos de cortarles un poco el tiempo, pero va en función de esta situación que sí se ha vuelto un problema. Y créanme que ha habido casos en algunas materias en donde realmente se ha vuelto un problema las copias en los exámenes. Pero oye, aunque sea unos 5 o 10 minutos más, dije, porque a veces sí es verdad que a veces justamente en pleno examen el internet te falla o la impresora ahí se pone media mala y se te complica un poco. Porfa, Inge. Claro, yo sé, voy a analizarlo, pero yo sé también tengan en cuenta que
Yo sé que a veces no les alcanza el tiempo, a alguien se le daña el internet, pero de repente me aparecen 4 que se les fue justo la luz, 5 que se quedaron sin internet, otros 5 que se les dañó la computadora. Entonces ahí sí ya se vuelve un poco problemática la situación. Y créanme que me ha pasado y les digo por eso mismo. Pero bueno, voy a analizarlo ahorita y ya lo defino para el día de mañana. Entonces estaríamos ahí, estudiarán, ya nos vemos mañana y suerte. Es que digo solo un ejercicio, ¿verdad? Sí, solo un ejercicio va a ser. Perfecto. Hasta mañana. Muy bien, Ángel. Dije, gracias. Mañana, Inge. Gracias.